Bienvenidos. Este es su informativo Colombia Viva. Hoy abordaremos la reforma rural en Colombia. Bienvenidos a Colombia Viva, el informativo del proyecto Medios en Red, donde convergen las noticias más relevantes del país. Aquí analizamos la realidad de nuestras regiones, amplificamos las voces de las comunidades y consultamos a expertos para comprender los hechos que marcan la agenda nacional. Aquí comienza Colombia Viva. Hola, ¿qué tal? Soy Camilo Mayor. Les damos la bienvenida al informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana para todo el país. Cordial saludo a todos, a esta audiencia maravillosa en Colombia. Soy Yanice Guerrero Arévalo y hoy estaremos hablando de un tema muy sonado, la reforma rural, la dignificación del campesinado en Colombia. Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estos son los titulares en el informativo Colombia Viva. Durante décadas el campo colombiano ha estado marcado por la desigualdad. Hoy, una nueva decisión judicial vuelve a poner el tema en el centro del debate nacional. La Corte Constitucional de Colombia hizo ajustes a la reforma rural integral y ordenó acelerar la creación de la justicia agraria en el país. El alto tribunal exhortó al Congreso a aprobar a la mayor brevedad la ley que permitirá la puesta en marcha de tribunales especializados en tierras. Además, pidió al Consejo Superior de la Judicatura preparar el camino para que estos juzgados comiencen a operar de forma progresiva desde el 2027. La tierra vuelve al centro del debate mundial. La reforma agraria regresó a la agenda global tras la Conferencia Internacional ICARD+20, realizada en Cartagena, donde países y expertos coincidieron en que la desigualdad en el acceso a la tierra sigue siendo una de las principales causas de pobreza rural, inseguridad alimentaria y conflictos sociales. En medio de la crisis climática, el llamado es claro: democratizar el acceso a la tierra ya no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad para garantizar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. La declaración final, respaldada por 28 países, plantea fortalecer la agricultura campesina y mejorar la gobernanza sobre los territorios rurales. La Agencia Nacional de Tierras lideró megaoperativos de recuperación de predios en Magdalena, Córdoba y Puerto Boyacá, donde fueron intervenidas más de 3.300 hectáreas que durante años estuvieron en manos de estructuras ilegales y economías del narcotráfico. En la Sierra Nevada, varios terrenos fueron recuperados y uno de ellos entregado al pueblo indígena Cowi, marcando un paso importante en la restitución de derechos territoriales. Mientras tanto, en Córdoba y el Magdalena Medio, decenas de predios vinculados a exparamilitares, narcotraficantes y casos de corrupción fueron puestos a disposición de comunidades campesinas e indígenas. Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva. Durante décadas, el campo colombiano ha sido el escenario de una cruel paradoja. La tierra más fértil habitada por la gente con menos derechos. Hoy, esa historia intenta dar un giro. Que podemos decir ya tenemos un espacio físico para que la Asociación de Productores de la región del Catatumbo tengan donde transformar lo que produce. Ella es Diana Camacho, una mujer lideresa que pertenece a la Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales del Catatumbo, una de las 500.000 personas beneficiadas de la reforma agraria del actual gobierno. Un hecho sin precedentes, como lo manifiesta Javier Santiago, asesor de la Agencia Nacional de Tierras. Se ha avanzado en la entrega de más de 700.000 hectáreas en favor de comunidades étnicas y campesinas en el país. Es un hecho histórico, casi el doble de lo que ha entregado los gobiernos anteriores, los últimos dos gobiernos.
pero también se ha avanzado en la formalización y titulación de más de 2 millones de hectáreas en favor de estas familias. De igual forma, aterrizando un poco a las cifras al departamento de Norte de Santander y en especial la región del Catatumbo, pues podremos señalar que en nuestro departamento hemos avanzado en los procesos de titulación en alrededor de 10.000 hectáreas en favor de familias campesinas. Se han entregado más de 3.500 hectáreas de tierra para que campesinos y campesinas puedan trabajarlas y puedan producir en ella alimentos. Camilo y oyentes, hablar de reforma rural no es solo hablar de hectáreas, es hablar de identidad, de justicia y de una deuda que el Estado tiene con quienes nos alimentan, como el caso que documentó la Agencia Nacional de Tierras de Luis, Julio y Álvaro en el Huila. Sus tierras hacen parte de las más de 1.800.000 hectáreas tituladas para garantizar la seguridad jurídica en zonas rurales. Si me paro a las 5 de la mañana, yo sé que me hago mi tinto y me voy a trabajar porque es una mata que voy a sembrar para mí. Ya no le trabajo a nadie. Uno sin tierra no hace nada. Y por ahí pasar uno jornaleando así es duro. Nunca pensé tener tierras y mire, tengo unas tierritas. Yo he sacado tomate, he sacado sandía, he sacado melón, he sacado maíz, cilantro. Yo con eso sostengo mi familia. Es para ganadito y una parte para un cultivo. Porque estas tierras son muy buenas, excelentes tierras. Pues el tiempo me ha cambiado, ha venido cambiando, gracias a Dios, porque ya tengo a dónde trabajar. Ya tengo también una hermosa platanera que si Dios quiere, dentro de poco ya empezamos a sacar plátano aquí en la finca también. También darle gracias a la Nación de Tierras. Al presidente actual por haber hecho estas gestiones y haber hecho realidad el sueño de muchas personas como soy yo, Luis Alirio Trejo. Antes de 2016, el Estado era un fantasma en el campo o un trámite eterno en una ciudad lejana. Hoy, el cambio empieza por reconocer a la persona. Hablar de antes a este gobierno, pues es decir que el campesino no tenía acceso a derechos, es decir que un trámite ante la Agencia Nacional de Tierras tenía que hacerse en la ciudad de Cúcuta. Es decir que los niveles de informalidad eran altos y que en el caso del departamento pues no había redistribución de la tierra como la hay actualmente. Hablar de ahora pues es empezar reconociendo al campesino como sujeto de derechos. En el acto legislativo 001 del 2023 se reconoce al campesino como un sujeto de especial protección, el cual pues le otorga derechos en el marco constitucional, y ese es el primer, si se quiere, cambio fundamental en el proceso que se lleva en la ruralidad, reconociendo al sujeto, que es el campesino, el sujeto transformador, creador, que posee conocimientos. Hoy es reconocido en la Constitución Política de 1991, gracias a este gobierno y a las gestiones que se están haciendo. Diana Camacho tiene algo claro: con la reforma rural es la oportunidad para que el campesinado de zonas afectadas por el conflicto vuelvan a sembrar comida y que la juventud vea en la tierra una oportunidad de quedarse en el campo. La reforma rural es necesaria para el campesinado colombiano. La reforma rural es la identidad de los campesinos. La reforma rural es la paz que buscamos para el territorio, es tener una productividad en el territorio, ser una despensa agrícola de la región. La reforma rural le da la capacidad a los futuros campesinos, a los jóvenes que hagan parte del campo, que no se vayan del campo, que puedan hacer su vida y su futuro sea a raíz del campo, que podamos tener identidad como campesinos, que nosotros como campesinos no tengamos que salir a la ciudad, sino que desde la base de nuestro territorio podamos hacer parte de la reforma, que podamos hacer que otras familias se incluyan incluso en la reforma agraria y que otras familias vean con muy buenos ojos el Catatumbo, que el Catatumbo también existe familias que cosechan comida, que cosechan sus productos y que venden sus productos en la ciudad.
Es una oportunidad enorme visibilizar los campesinos. Ya somos como campesinos sujetos de derecho. Es como mostramos la calidad del producto que nosotros sacamos en la región y que más familias impulsen esto y que volvamos a sembrar comida, que volvamos a buscar esas semillas nativas que teníamos en nuestra región y volver a producir lo que cosechamos. Nosotros, vuelvo y repito, somos una despensa agrícola. La historia de Diana y su asociación nos recuerda la deuda histórica que tiene Colombia con el campesinado. Y no es solo un decir, hay datos que lo demuestran, como el coeficiente de Gini, una medida estadística que cuantifica la desigualdad de ingresos o riqueza dentro de un territorio. En el caso de Colombia, en relación con la concentración de la propiedad rural, como lo comenta Javier Santiago. Ese rezago histórico de deuda en Colombia pues se traduce básicamente en que es el país con el coeficiente de Gini más alto en la distribución de la tierra, entendiendo este coeficiente como el que mide la desigualdad en la tenencia de la tierra, y para Colombia estamos hablando del 0.7, 0.8 en una escala de 0 a 1. Esto implica grandes retos y pues más que nunca hace necesario que se haga una reforma agraria en el país, una reforma rural integral que permita a los colombianos primero ordenar el territorio en intereses del campesinado, en intereses nacionales de la producción de alimentos, en intereses de la redistribución de la tierra en favor de quien la trabaja. Eso es un elemento fundamental en la necesidad de esta reforma agraria en Colombia, pero no solamente hablamos de la redistribución de la tierra, sino que también hablamos de la necesidad de cerrar las brechas que hay entre el campo y la ciudad en materia de educación, en materia de proyectos productivos, en materia económica y social y cultural, que hoy pues se evidencia mucho, y en especial en regiones como el Catatumbo, como el Chocó, como en el Cauca, donde los índices de desigualdad son bastante grandes y sobre todo los índices de informalidad de la tierra que impulsan de alguna forma las economías ilegales en este territorio. La reforma rural sigue en marcha, buscando que el campo no sea más sinónimo de olvido, sino el corazón de la dignidad colombiana. Viene la transformación de nuestro producto principal, que es la yuca. No solamente eso, viene la transformación de nuestro relevo generacional, que son los jóvenes. Viene la transformación del territorio, viene la visibilización de todo lo que producimos nosotros en la región. Esto va a ser algo innovador, y es que los campesinos van a transformar lo que producen. Desde la base de los campesinos vamos a mostrar lo que tenemos en la región del Catatumbo. Vienen nuevas oportunidades, capacitaciones para nuestra gente, que se involucren también nuestras mujeres, nuestros jóvenes y nuestros campesinos, y que podamos mostrar en el territorio, en la región departamental, nacional y por qué no internacional, lo que hacemos nosotros desde nuestra región del Catatumbo. El campo colombiano empieza a contar una nueva historia, una donde la tierra no solo se trabaja, sino que también se dignifica, en historias como Diana, Luis, Julio y Álvaro. Pensando realidades, la reflexión de los expertos sobre nuestro tema del día en el informativo Colombia Viva. Para profundizar en este tema, conversamos con Leonardo Salcedo, subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de la Agencia de Renovación del Territorio, quien nos ayudó a entender los puntos claves dentro de la reforma rural. Hablar de reforma es hablar de cambios estructurales, de decisiones que transforman el territorio y la vida de quienes lo habitan.
En ese sentido, le preguntamos por qué hoy resulta urgente y necesaria una reforma para la ruralidad colombiana. Hay varias razones. La primera, la más significativa, es la enorme desigualdad que persiste durante décadas en el campo colombiano. Una desigualdad no solamente en el ingreso, sino muy alta en el acceso a la tierra. No solamente tenemos una enorme inequidad en el acceso a la tierra, una enorme inequidad en el ingreso económico, sino que además tenemos unas zonas rurales que durante décadas han sido abandonadas, han sido marginadas y estigmatizadas. Y por eso la reforma rural integral que se pacta en el punto 1 de La Habana no solamente se refiere al acceso a la tierra, que habla de 3 millones de hectáreas, no solamente a la formalización de la propiedad rural, que se refiere a 7 millones de hectáreas, sino también a los 16 planes integrales de reforma rural integral, el de salud rural, de educación rural, de vías, de infraestructura, de electricidad, etcétera, etcétera, donde se dice que tiene que entrar la reforma rural, tanto el acceso a la tierra, la formalización de la tierra y los planes nacionales de la reforma rural integral de manera articulada, de manera acelerada y con inversión fresca de parte del Estado colombiano. Ahora bien, toda transformación implica tensiones. Cuando se redistribuyen oportunidades, también surgen incertidumbres. Por eso quisimos ir más allá y plantearle una pregunta directa en medio de estos cambios, donde algunos sectores sienten que avanzan y otros que retroceden. ¿Quiénes están ganando realmente y quiénes podrían estar perdiendo? Si se implementara bien, se esperaría que todos ganaran. Claro, hay sectores en Colombia acostumbrados a la enorme desigualdad social, que de hecho familias que han sido propietarios de tierras desde hace siglos, que de alguna manera consideran que la propiedad de esas grandes extensiones de tierras como una suerte de derecho divino, algo así como lo que existía en la Edad Media durante la colonia, ¿cierto? De familias, de expresidentes, de actuales incluso candidatas a la presidencia, familias que han sido propietarias en el Cauca o en el Caribe durante mucho tiempo, que de alguna manera sienten que ese derecho que creen sagrado se les puede vulnerar, cuando además en ningún momento de la reforma rural integral se plantean temas como expropiaciones, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, que con la actualización del catastro por fin paguen los impuestos que nunca han pagado por ser grandes propietarios de enormes cantidades de tierras. Ellos se consideran derrotados, pero en general gana todo el país, en general gana casi que la consolidación de un capitalismo, es decir, de un lugar donde los propietarios participan en igualdad de condiciones, donde pueden comprar y vender la tierra con reglas claras, y en ese sentido pues se esperaría que gane todo el país. No hay grandes perdedores, y quien asuma grandes perdedores es pues porque siguen, digamos, aferrados a viejos privilegios de origen colonial. Y finalmente, más allá del discurso y las intenciones, aterrizamos la conversación en los resultados, porque la reforma no solo se mide en promesas, sino en impactos concretos en el territorio. Esto fue lo que nos respondió sobre los avances y resultados que ya se están evidenciando. Una primera tarea es intentar ser ecuánime, ser equitativo en la distribución de estos recursos en los 170 municipios del PEDET. Dentro de esas, por orientación del director Raúl Delgado, ya actualmente en el gobierno del cambio, se definió que para las comunidades étnicas, pueblos indígenas y comunidades afro-raizales, negras y palenqueras, debería garantizarse como mínimo el 30% del total de las inversiones. En dificultades, digamos, fiscales, presupuestales que ha tenido el gobierno, el Estado, pues se ha venido avanzando en esto y, digamos, tenemos un muy buen balance de inversiones. Desde la diversidad de nuestras culturas y la fuerza de cada acento, las voces se encuentran para contar sus historias. Y así Colombia Viva se teje en red.
Y ahora damos paso a nuestros compañeros de las emisoras comunitarias en Colombia, en el desarrollo de la agenda regional de nuestro informativo Colombia Viva, porque hay municipios y departamentos que hablan también sobre la reforma rural. Las regiones tienen voz propia y hoy la red de Casanare la comparte con todo el país. Esta es la cápsula regional del informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la reforma rural, una apuesta por la dignificación del campesinado en Colombia. Historias, voces y perspectivas para comprender su impacto en las comunidades. El Casanare nos conecta. Gracias, compañeros de nuestra central de emisión. Recibimos la señal aquí en nuestra hermosísima tierra de Casanare, Sendero de la Libertad y departamento de extensas llanuras, donde la tradición y la cultura se unen con la productividad del campo. Soy Angie María Pérez y les doy la bienvenida a toda la audiencia del informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana, ahora desde los territorios para todo el país. Vamos a continuación al desarrollo de nuestra cápsula regional del informativo Colombia Viva, en el que trataremos temas que usted no escuchará en otros medios de comunicación. Así se mueve la actualidad en nuestras comunidades. Comienza la ronda de noticias de las regiones, narrando nuestras realidades. El Hospital Itinerante de Casanare llegó al municipio de Tauramena con su jornada número 27, superando las 56.000 atenciones brindadas en todo el departamento. La estrategia liderada por la Gobernación y el Hospital Regional de la Orinoquia ha recorrido ya 17 municipios y comunidades especiales como La Chaparrera, Cañomochuelo y los resguardos indígenas Barro Negro y El Duya. El objetivo es evitar desplazamientos y llevar atención especializada hasta donde más se necesita, como lo dice la secretaria Tatiana Chávez. Hoy estamos celebrando nuestra jornada número 27. Hemos logrado ya llegar a los 19 municipios, a 3 resguardos indígenas y por segunda vez ya hemos llegado a 5 municipios. Hoy Tauramena es el 5º municipio que visitamos y vuelvo a un tema fundamental. Esto no sería posible si no logramos esa articulación perfecta. Durante la fuerte temporada de lluvias que atraviesa el departamento, las caravanas humanitarias continúan recorriendo los municipios para atender a las familias afectadas. Se realizó la tercera jornada de entregas en Pore, donde más de 300 familias de 12 veredas recibieron ayudas, sumando ya 576 familias beneficiadas a nivel departamental, entre Maní, Paz de Ariporo y Pore. Sin embargo, escuchen bien, la Oficina de Gestión de Riesgo ha dicho que ya son 1.465 las familias damnificadas en todo el departamento, siendo desafortunadamente las comunidades campesinas las más afectadas por las inundaciones y crecientes. Hoy tenemos cerca de más o menos 1.800 afectados por esa temporada de lluvias en casi el 50-60% de los municipios del departamento de Casanare. Desafortunadamente, o ya lo sabemos nosotros, que lo más afectado ha sido los municipios del norte del departamento, municipios como Atocorozal, como como Pore, como Paz de Ariporo, como Trinidad, San Luis, que han sido los más afectados en esta temporada de lluvias. Ante la demora en la respuesta de las autoridades de gestión del riesgo, ediles de Yopal impulsaron una jornada de donación de alimentos no perecederos, elementos de aseo y comida para mascotas, con el objetivo de ayudar al menos 400 familias campesinas que han perdido sus cultivos por las inundaciones. Sin embargo, la convocatoria no logró reunir suficientes donativos. Por eso, como explica Elber Farazica, edil del corregimiento de Punto Nuevo, quien hizo un llamado urgente a la comunidad para sumar y apoyar a quienes más sufren los estragos de esta temporada invernal. La verdad es que hay que decirlo, la ayuda por parte del gobierno de gestión del riesgo llega, pero generalmente tiene una demora.
demora debido al proceso que ellos tienen que hacer en los trámites para llegar con las ayudas a los damnificados. Es por eso que hicimos esta donatón. No pedirle a la comunidad, pedirle a las empresas, pedirle a los dirigentes políticos de que se suman a esta causa. Nosotros estamos siendo muy responsables y queremos ser muy responsables. Estamos acompañados por la Defensa Civil, por bomberos Yopal, por mismo gestión del riesgo, que son los que nos están haciendo el acompañamiento y nos van a hacer el acompañamiento a la entrega de estas ayudas. Inversión histórica en Unitrópico, la Universidad Pública de Casanare durante el gobierno de Gustavo Petro. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, Unitrópico ha recibido un aumento presupuestal sin precedentes durante el actual gobierno, pasando de 28.685 millones de pesos en 2022 a 68.880 millones en 2026, lo que representa un crecimiento de 140%. Esta inversión ha permitido que el 99.4% de los estudiantes de pregrado accedan a la gratuidad, duplicando los recursos destinados a este fin entre el 2023 y el 2025. Así lo explica Camilo Eslava, egresado de la universidad y activista de la región. Soy egresado de Unitrópico. Aquí estudié y crecí profesionalmente. Y precisamente por eso quiero hablar con datos, no con rumores, porque en los últimos meses he escuchado a personas decir que el gobierno nacional no ha invertido un solo peso en Unitrópico. ¿Será cierto? Vamos a revisar los datos oficiales del Ministerio de Educación. Según la ficha financiera oficial de Unitrópico, en 2022 la universidad recibió 28.685 millones de pesos desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. En 2026 recibirá 68.880 millones de pesos, un aumento histórico de 140%. Y esto no lo dice un político, lo dice el Ministerio de Educación. Pero aquí viene lo más importante. La verdadera pregunta no es cuánto dinero llegó, la verdadera pregunta es qué cambió en la vida de los estudiantes. Durante años, Unitrópico era una universidad con cobertura limitada y una fuerte dependencia de recursos extraordinarios, una lucha para conseguir año tras año. Hoy la historia es diferente. Unitrópico se está convirtiendo en una universidad con más estabilidad fiscal, mayor inversión del gobierno nacional, más estudiantes matriculados, mayor inversión social y lo más importante, mayor cobertura en la gratuidad. El 99,4% de los estudiantes de pregrado de una universidad estudian en gratuidad, es decir, prácticamente todos. Y a continuación, el desarrollo de nuestro tema central, desde nuestros territorios en el departamento de Casanare. Una historia, un territorio y muchas voces. Escuchemos la crónica o reportaje regional de esta semana. Colombia Viva. Desde el corregimiento de Punto Nuevo, en el municipio de Yopal, considerado la despensa agrícola de la capital de los casanareños, la Agencia Nacional de Tierras trajo buenas noticias para 27 familias campesinas. Ellas hacen parte de un grupo de 75 predios beneficiados con la estrategia de microbarridos prediales, una iniciativa con la que el gobierno nacional busca que la dignidad del campo empiece por la tenencia de la tierra y la seguridad jurídica para hombres y mujeres del sector rural. Para entender el impacto de esta estrategia, hablamos con Doris Bernal, directora de la Agencia Nacional de Tierras en Casanare, quien nos explicó cómo esta labor ha transformado la vida de quienes por décadas esperaron un título de propiedad. Es poder ver que el campesino no tiene que ser el que tiene grandes extensiones de tierra, el que se vea mayormente, digamos, favorecido, sino que sea ese pequeño campesino que tiene 2, 3 hectáreas y que lleva con mucho sacrificio, sembrando su conuco, colocando sus pollitos, sacando sus cerdos adelante. Entonces esos campesinos realmente yo pienso que tenemos que enfocar el esfuerzo del siguiente proceso de gobierno que se venga, que sean ellos los mayores beneficiados porque realmente son ellos la mayor cantidad de población que se encuentra en los municipios que están cercanos a la cordillera, los que nosotros llamamos del Piedemonte, que son los de Tauramena, Agua Azul, Monterrey, Villanueva.
Sácama, La Salina, Támara, y ellos son los que deberían, digamos, estar entre esas prioridades, porque si bien es cierto, tenemos que cumplir la meta de las 3 millones de hectáreas, también es cierto que no es tanto el enfoque del tema del hectareaje, sino también el enfoque del campesinado como tal, de la familia, de la ruralidad, el que nos produce y nos siembra el plátano, el café, el cacao, que ellos somos los que tenemos que enfocar, digamos, los esfuerzos. Precisamente a esos pequeños productores que antes no podían pagar un topógrafo para medir su parcela, hoy la agencia les costea los estudios, los trámites y la titulación, todo a cero costo. Y es que en Punto Nuevo la comunidad los siente como un antes y un después. Víctor Manuel Moquera, presidente de la Junta de Acción Comunal, nos dijo que el gobierno entendió cómo es que se dignifica realmente la labor del campesino. Ese es algo que lo reciben, las personas que lo van a tener, lo reciben con mucho aprecio, no se lo creían, pero viendo que el día de hoy se está yendo una realidad, eso para ellos es un motivo de felicidad, saber de que su predio con títulos pues va a tener un valor más agregado de lo que antes ellos pensaban de que no valía, que el terreno en el campo no era nada. Hoy se dan cuenta de que sí, es un beneficio y que tarde, pero las cosas llegaron, y gracias a la Agencia Nacional de Tierras que se propuso y al presidente, en vez de que sí, los campesinos necesitaban tener títulos para poder acceder a un préstamo, a un beneficio, a un subsidio, a mejorar la calidad de vida de su familia. Eso para mí como presidente es motivo de agradecimiento y de felicidad saber de que hoy se haga una realidad lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. Bueno, es que realmente esto lo que permite también es que años de espera, porque hay muchas personas que llevan viviendo en su hogar, en su finca, en su predio muchos años, pero con esa inseguridad de que en cualquier momento pues esa tierra en la que no tenían título, no sabían nada y hoy ya están tan cerca de ser los propietarios. Esto usted también como campesino lo ha vivido, siente que ayuda a dignificar lo que significa ser campesino en Colombia. Claro que mire que yo que lo vi y lo he vivido y sé de que la palabra campesino para mí no significa discriminación, significa digamos el símbolo de una persona que lucha por sus tierras y que lucha por el bienestar de una región, de una familia, y que lucha porque el medio ambiente cada día sea mejor. Esto es motivo de mucha felicidad porque uno ve personas que han salido de su propiedad, de sus tierras, que porque no tienen un título, vinieron y se las quitaron así a la buena o a las malas, pero tuvieron que abandonarlo. Eso me parece a mí, de que esto no debe de seguir sucediendo, sino que al contrario, esto sea un ejemplo para aquellas comunidades de que realmente no tienen estos títulos, pues busquen asesoría y busquen que la Agencia Nacional de Tierras está apoyando, y hay que buscar qué persona le puede servir a uno y qué persona lo puede apoyar y qué persona lo puede sacar adelante. Algo similar expresó Javier Leonardo Gualdrón, campesino del sector, quien puso el acento en el reconocimiento a esos pequeños productores, esos que cultivan la tierra con sus propias manos. Más de 10 años esperando este título. Antes era muy complicado tener un título. Trabajé cuando existía por ahí el INCODER y decían que tenía uno que tener más de 40 hectáreas que la UAS permitía para escriturarle. Hoy en día, gracias a este gobierno del cambio, gobierno de Petro, que me identifico plenamente con este gobierno, de verdad que ya me dieron las escrituras por 2 hectáreas. O sea, es un avance para el campesino, para los que queremos cultivar la tierra. Muchas gracias y un saludo aquí desde el Rincón del Llano al señor Gustavo Petro Urrego, que estamos ahí al 100%. Y es que justamente este tipo de estrategias que permitieron que más o menos en un año ustedes ya tuvieran el título y se hiciera rápido el proceso, vinieran, les midieran, todo lo que para muchos campesinos han sido años de espera y volver a poner el proceso y volver a poner el proceso, es en busca de dignificar al campesino.
usted como hombre campesino siente que de verdad esas son las acciones que permiten que la dignidad llegue al campo. Claro que sí, esto sí es verdaderamente un apoyo al campesino. De verdad que nos sentimos apoyados por un gobierno que está haciendo las cosas bien, que como hay todo no lo podemos juzgar, no podemos medir las cosas, de pronto que digamos que hay cosas más buenas que resaltar de este gobierno que malas. Entonces de verdad que nos volvió la esperanza al campo, nos volvió la esperanza a los campesinos y muchas gracias. ¿Qué piensa hacer ya con su título, ya teniendo esa seguridad jurídica? ¿Qué proyecciones tiene para usted y para su tierra? Pues con el título ya podemos adquirir un crédito, un microcrédito para poder producir, porque la verdad pues uno a solo su sueldito, su vaina no alcanza a tener un capital semilla para trabajar. Entonces ya con este título podemos de pronto apoyarnos con el Banco Agrario, con fundaciones así como para que nos den un crédito y así producir, hablemos de pequeña escala porque es un predio de 2 hectáreas, entonces podemos cultivos de yuca, plátano, gallinas, ponedoras, cerdos, ganadería muy poco porque por la extensión del terreno, pero sí, muchas gracias. En total, en el departamento de Casanare, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se han entregado 97 títulos que equivalen a 26.000 hectáreas. Parece poco, pero es un salto exponencial frente a los apenas 11 títulos entregados entre el 2010 y el 2021. ¡Que viva la reforma agraria! ¡El gobierno nos cumplió! Así, con estrategias como los microbarridos prediales, el gobierno del cambio le apuesta a cerrar la brecha de la informalidad en el campo, porque la verdadera reforma agraria no solo reparte tierra, devuelve la dignidad. Desde Punto Nuevo, Yopal, esa dignidad incluso ya está echando raíces. Detrás de los titulares hay historias que merecen ser escuchadas. Llegó el momento de nuestra sección especial. Aquí la tradición tiene la palabra. Historias, saberes y experiencias que nacen de la tierra. Así suenan los territorios de Colombia Viva. Joropo tienen tus ojos, tu mirada, tu caricia. Joropo tiene tu risa, joropo tus labios rojos. Y el rocío empapando antojo de un tañío al amanecer, sembró joropo en tu ser y te dio vida en un soplo. Mujer, ¿qué has sido joropo? Porque el joropo es mujer. La dignificación del campo en Casanare no solo ha llegado con títulos de propiedad, sino también con un sello especial, el de la mujer. Porque durante la estrategia de microbarridos prediales, la Agencia Nacional de Tierras ha priorizado la legalización de predios a nombre de las mujeres campesinas. Ya no es solo el esposo el propietario, ahora ellas también son dueñas con todas las de la ley. Esa decisión no es menor. Significa que una mujer campesina puede, por primera vez, acceder a créditos, heredar su tierra, tomar decisiones sobre su parcela y, sobre todo, dejar de ser invisible en el campo que trabaja con sus propias manos. Para entender el valor profundo de este cambio, escuchemos a María Elena Vargas, beneficiaria de los microbarridos en el corregimiento de Punto Nuevo. Ella nos cuenta lo que significa para su vida y su proyecto ser por fin propietaria.
No, muchos años, claro, su merced, mucho tiempo, porque ahí donde nosotros llegamos, compramos, pues también no, ellos no adquirieron su título tampoco. Y hasta ahora, pues gracias a Dios, esta gestión gracias a Dios. La tenemos, sí, claro, es un provechoso. Esto además tenía una perspectiva de que las mujeres también fueran dueñas de su tierra, no solamente de pronto los esposos, sino que fuera la mujer y el esposo. Como mujer, ¿usted cómo se siente de que la hayan priorizado para este proyecto? Ay, para mí me siento feliz porque de todas maneras uno como mujer tiene como más expectativas que el hombre y uno tiene más visión y así uno tiene más prioridad de una ayuda, de algo, entonces para un bienestar de uno, de la familia, pues es mucho mejor, claro. Ahora ya que están, cuando ya le entreguen ese título, ¿qué expectativas tiene para su tierra? Yo había pensado mucho en eso y, por ejemplo, el galpón de las gallinas, que los cerdos, que ahí tenemos para la comidita, pero entonces uno no tiene, por ejemplo, la ayuda para eso, que es el plátano, que es la yuquita, que es el ñame, que es la malanga, que es lo que nosotros cultivamos ahí. Y el cítrico también. Entonces, todo eso uno piensa y ve que hace mucha falta para uno. Entonces, ya con estos recursos es mejor. Palabras como las de María Elena resuenan en cada vereda, en cada parcela donde una mujer campesina ya no es solo la que ayuda, ahora es la dueña. La Agencia Nacional de Tierras en Casanare ha entendido que la reforma agraria solo será completa cuando las mujeres tengan la misma seguridad jurídica que los hombres, porque cuidar la tierra también es cosa de mujeres y sembrar futuro también lo es. Así llegamos al final de nuestra cápsula regional en el informativo Colombia Viva. Desde Casanare, gracias por este espacio. Vuelvo con nuestros compañeros a estudio. Finaliza el informativo Colombia Viva, el espacio que une las voces del territorio con la actualidad nacional y resalta las historias que construyen país. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio TIC, una producción del Canal 13 en el marco del proyecto Medios en Red y la Red Nacional de Radio Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima emisión.